Muito obrigado. ¿Habéis pasado un buen Shabbat? Vocês tiveram um bom Shabbat? ¿Cuántos celebran Shabbat aquí? Quantos celebram o Shabbat? Unos pocos. Algunos no podrán por el trabajo, Vocês não podem, pero sí se puede hacer algo mas independente disso, vocês podem fazer. en la sexta-feira por la noche. Vocês na sexta-feira à noite. Se puede hacer algo. El Shabbat es una llave O Shabbat é uma chave para la familia, para as famílias, para la restauración de la familia. para a salvação da nossa família. Bendito sea el Eterno. Padre, gracias Pai, obrigada por tu palabra. pela tua palavra. Gracias por el espíritu de revelación, Obrigado pelo espírito de revelação, por corazones abiertos, pelos corações abertos, mentes abiertas. mentes abertas. Permite que tu palabra entre profundamente en nuestros corazones. Permita que a sua palavra entre profundamente nos nossos corações. En el nombre de Yeshua. Em nome de Yeshua. Amén. Estamos hablando del poder del pacto de sangre. Bom, estamos falando sobre o poder do pacto de sangue. Hemos hablado de lo que es un pacto de sangre Estivemos falando sobre o que é um pacto de sangue y estamos presentando 8 pactos de sangre en las Escrituras. e estamos apresentando 8 pactos de sangue na Escritura. Antes de seguir con esa parte, quiero corregir un texto que di el otro día. Antes de seguirmos por essa parte, eu quero corrigir um texto que eu dei na... Hablamos de Job que hizo un pacto con sus ojos. Falamos de Jó que fez um pacto com seus olhos. Dije que era Job 39, pero es Job 31. Disse que era Jó 39, mas é Jó 31. Los que tienen facilidad de buscar lo encontraron. Vocês tiveram facilidade de buscar. Pero es bueno que se quede grabado que es Job 31. Son 3 versículos maravillosos para los varones. Jó 31 tem 3 versículos maravilhosos para os homens. Para proteger sus ojos. Proteger os seus olhos. Cuando yo abro mi teléfono Quando eu abro o mi iPad, tengo un escudo. tem escudo Y dice aquí, que diz Magen Einai. Eso es un escudo para mis ojos, isso daí é escudo para os seus olhos, para proteger mis ojos. para proteger os seus olhos. Cada vez que abro esto, Cada vez que abro isso, me acuerdo de que no debo usar este aparato me lembro que eu não devo usar para esse contaminar mis ojos. para contaminar os meus olhos, Hay que proteger los ojos. para proteger os seus olhos. Si el espíritu de santidad está en mí, Se o Espírito de Santidade está em mim, no puede operar si mis ojos están sucios. não posso operar se os meus olhos estão contaminados. Hay que tener ojos puros, Tem que ter olhos puros, tanto hombres como mujeres. tanto homens quanto mulheres. Amén. Amém? Muy bien. Estamos hablando de los 8 pactos. El primer pacto es el pacto con Adán. Estamos falando sobre 8 pactos. O primeiro pacto é o pacto com Adão. Y dentro de ese pacto está el pacto matrimonial. E dentro desse pacto está o pacto matrimonial. Hablamos mucho de eso Falamos muito sobre porque isso. es muy importante relacionar el concepto de pacto con el matrimonio. Porque é muito importante relacionar o conceito de pacto com o casamento, com o matrimônio. Y vimos que hay 3 niveles de pacto matrimonial. E aprendemos que existem 3 tipos de pactos matrimoniais. Entre esposo y esposa, Entre esposa e esposa, entre Dios e Israel entre Deus e Israel, y entre el Mesías y su novia. entre Messias e sua noiva. Son 3 niveles São 3 níveis de matrimonio. de matrimônio. Siguiente pacto es el pacto con Noé y sus hijos. O próximo pacto foi o pacto de Noé com seus filhos. Y el siguiente pacto es el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pacto com Abraão, Isaac e Jacó. Y el siguiente es el pacto con Leví, Moisés, bueno, Leví, Aarón y Pinjas. E o seguinte foi o pacto de Moisés, No, Leví, Levi, Aarón y Pinjas. Es el pacto sacerdotal en Israel, foi um pacto sacerdotal, que tiene que ver con todos los sacrificios del templo. que tinha a ver com os sacrifícios que eram levados ao El siguiente es el pacto con David. O próximo foi o pacto com Davi. Esto lo vamos a estudiar hoy. Esse nós vamos estudar
Y el siguiente es el pacto con el Mesías. E o próximo, pacto com o Messias. Y el siguiente, hemos olvidado uno, es el pacto con Israel, perdón. Temos esquecido que o pacto com Vamos a ir del principio. Adán, Adão, Noé, Noé, patriarcas, patriarcas, Israel, Israel, levitas, levitas, David, Davi, Mesías Messias y el nuevo pacto. e o novo pacto. ¿Ok? Son 8. En la clase anterior hablamos de 4 significados de la palabra olam. Se usa mucho en las escrituras un pacto perpetuo, Se usa muito nas escrituras o pacto perpétuo, un pacto eterno. o pacto eterno. Es Brit Olam Brit Olam. en hebreo. Olam tiene que ver con algo duradero. Olam tem a ver com algo duradouro. También encontramos la expresión Jukat Olam. Também encontramos a expressão Hukat Olam, Jukat es estatuto. que quer dizer estatuto. Aparece muchas veces en las escrituras. Aparece muitas vezes durante a escritura. Y tenemos que definir qué significa cuando dice un decreto o estatuto eterno. Que quer dizer que tem a ver com o estatuto eterno, decreto. Y como vimos que hay 4 significados de la palabra olam, Como nós vemos que há 4 significados para a palavra Olam, tenemos que decidir en cada texto qué significa olam teremos que decidir o que vai significar de acordo com o texto. y mirar el contexto para entender el texto. Olhar o contexto para compreender o texto. La primera vez que aparece es en Génesis 9:16. A primeira vez que aparece é em Gênesis 9:16. Sí, estamos aquí. Tengo en el libro 20 expresiones con la palabra olam. No livro tem 20 expressões com a palavra Olam. Página Página 42. 42. Hay uno más. Y está en Génesis 9:16, que ya lo leímos. Yo lo pondría como el primero y ya tendríamos 21. Porque ahí se habla del pacto entre Noé y Dios y toda criatura como pacto perpetuo, pacto eterno. Brit Olam. Brit Olam, pacto eterno. Génesis 9:16. Gênesis. No hace falta que busques el texto, pero apúntalo en tu libro. Não há necessidade de que vocês abram a Bíblia, apenas anotem no seu livro. El pacto con Noé y todo ser vivo. Génesis 9:16. Foi feito um pacto com Noé e todos os seres vivos, Es llamado pacto perpetuo. chamado pacto perpétuo. Y tenemos una señal del pacto, E temos aí um sinal do pacto, el arco iris. o arco-íris. Y entonces sabemos que ese pacto no se ha quebrado todavía. Então, sabemos que esse pacto não está sendo quebrado. Mientras que haya arco iris, ese pacto sigue vigente. Enquanto houver arco-íris, esse pacto continua vigente. Luego está el pacto de la circuncisión, Logo, temos o pacto da circuncisão, que también es llamado Brit Olam. que também é chamado de Brit Olam. Es decir, que los judíos hoy en día Quer dizer que os judeus hoje em dia están obligados a circuncidar a sus hijos varones. estão obrigados a circuncidar seus filhos homens. El que no circuncida a su hijo varón E quem não circuncidar seu filho homem está saliendo del pacto. está fora do pacto. Ese pacto está vigente hoy. Esse pacto ele está vigente. Todos los judíos tienen que circuncidar a sus hijos Todos os judeus têm que circuncidar seus filhos. al 8 día de nacimiento, Ao octavo día de ao santo. oitavo dia de nascimento. En el caso de que haya una enfermedad, No caso de estar doente, se puede posponer los días, se pode esperar mais dias, porque la vida es más importante que los mandamientos. porque a vida é mais importante que os mandamentos. Los mandamientos fueron dados para vida, Os mandamentos foram dados para a vida. y si tú cumples un mandamiento y te mueres, Se você cumpre o mandamento e morre, no cumpliste el mandamiento. não cumpre o mandamento. Siguiente, Próximo, el Shabbat. é o Shabbat. Eso está en Éxodo 31:16. Êxodo 31:16. El Shabbat es una señal del pacto O Shabbat é o sinal de pacto. como Brit Olam, pacto perpetuo. Com Brit Olam, ou seja, pacto perpétuo. ¿Eso está vigente hoy o no? Isso está funcionando ainda hoje ou não? ¿Qué decís? O que vocês dizem? Sim ou não? Entonces, para los judíos, Então, para os judeus, el Shabbat
es una señal del pacto. O Shabat é o sinal do pacto. Pacto de Sinaí. O pacto do Sinai. Un pacto de matrimonio entre Dios e Israel. O pacto de matrimônio entre Deus e Israel. El judío que quiebre el Shabbat O judeu que quebra o Shabat está rechazando el pacto que tiene Israel con Dios. está rejeitando o pacto que tem Israel com Deus. Es muy grave É muito grave para un judío para um judeu hacer algo prohibido fazer algo en el Shabbat. no Shabat. Por ejemplo, manejar el carro, Por exemplo, conducir el coche, dirigir o carro, hacer fuego, cocinar comida. cozinhar. ¿Os acordáis del hombre que recogió leña en Shabbat? Você lembra do homem que En el desierto no Shabat no deserto? fue apedreado, Foi apedrejado, pena de muerte. pena de morte, Había hecho un trabajo prohibido en Shabbat. porque fez o trabalho proibido no Shabat. El Shabbat para el judío es muy sagrado, O Shabat para o judeu é muito sagrado. pero no es así para las naciones. Mas não é assim para as outras nações. No es una señal del pacto Não é para, um sinal do pacto para los no judíos, para os não judeus. pero es una invitación para descansar para vosotros. Para vocês é um convite para o descanso. Porque el Shabbat existía antes de Sinaí. Porque o Shabat existia antes do Sinai. ¿Cuándo empezó el Shabbat? Como começou o Shabat? En la creación. Na criação. El día después de la creación de los seres humanos. Um dia depois da criação dos seres humanos. ¿Cuándo fueron creados los hombres? Quando foram criados os homens? Sexta-feira, Sexta-feira. sexto día. ¿Y el día siguiente qué fue? E no dia seguinte, o que foi? Shabbat. Shabat. Y los hombres aprendieron lo primero en la vida a descansar en Shabbat. E os homens aprenderam no primeiro dia de vida. El Shabbat no fue creado para los judíos. O Shabat não foi criado para os judeus. El Shabbat fue creado para el hombre. O Shabat foi criado para os homens. Yeshua lo dijo. Yeshua disse. Y ahí está incluida la mujer también, por supuesto. E também La humanidad es una bendición de Dios uma bênção de Deus para toda la humanidad. para toda a humanidade. El que celebra Shabbat O que celebra o Shabat recibe esa bendición. recebe essa bênção. Es el único día bendecido de los 7 días de la semana. É o único dia abençoado dos 7 dias da semana. Dios bendijo el séptimo día. Deus abençoou o 7º dia. No bendijo ningún otro día de la semana. Não abençoou nenhum outro dia da semana. Cuando Israel llegó a Sinaí, Quando Israel chegou ao Sinai, Dios elevó el Shabbat a otro nivel, Deus elevou o Shabat a um outro nível, como señal del pacto. o sinal de pacto. Es como tener anillos. Como ter anéis. Podemos tener muchos anillos. Podemos ter muitos anéis. Mi novia tenía anillos antes de nuestra boda, Minha noiva tinha anéis antes do nosso casamento, pero ninguno de los anillos que ella tenía era señal del pacto. mas nenhum dos anéis que ela tinha era um sinal de pacto. Pero yo le entregué un nuevo anillo, Mas eu entreguei a ela um novo anel, con una fecha y un nombre. com uma data e um nome. Y esa es la señal del pacto entre nosotros. E esse é o sinal de pacto. Yo tengo otro aquí, señal del pacto. Pero yo puedo tener otros anillos y no los tengo. Eu posso ter outros anéis. Entonces el Shabbat para los no judíos es una bendición. Então, o Shabat para os não judeus também. El Shabbat para los judíos es una señal del pacto. Agora, o Shabat para os judeus é um sinal de pacto. ¿Entendemos la diferencia? Entenderam a diferença? El no judío que conduce el coche en Shabbat no peca. O não judeu que conduz o carro não peca. El judío que conduce su coche en Shabbat peca. Agora, o judeu que Es una diferencia. no Shabat peca. Essa é a diferença. El pueblo judío es un pueblo diferente. O povo judeu é um pouco diferente. Tiene más mandamientos que el resto de las naciones. Tem mais mandamentos que o resto das nações. Y Dios no quiere que todos sean judíos. E Deus não quer que todos sejam judeus. No tienes ninguna invitación a ser judío. No necesitas ser Tem judío. um convite para ser judeu. Te doy un consejo. Te dou um conselho. No te conviertas en judío. Mas não se converta em judeu. Te vas a tener muchos problemas en la vida. Você vai ter muitos problemas na sua vida. No vas a poder comer la comida de tu madre. Não vamos poder comer a comida da nossa mãe. Seguimos. Continuando. El mandamiento sobre los panes de la proposición, Os mandamentos sobre os pães da proposição. que los sacerdotes pueden comer en el templo. Que os sacerdotes podem comer no templo. Según Levítico 24:8, Segundo Levítico
Es un pacto perpetuo. É um pacto perpétuo. Pacto perpetuo. Pacto perpétuo. Que los levitas puedan comer, perdón, que los sacerdotes puedan comer el pan de la proposición en el lugar santo en el templo. Os sacerdotes podem comer o pão da proposição no lugar santo no templo. ¿Sigue vigente hoy? Segue vigente hoje? Sí, Sim. pero no tenemos templo. Mas nós não temos templo. Si tuviéramos un templo, Se tivéssemos um templo, estaría en función este derecho de los sacerdotes. estaria funcionando esse direito. La Pascua A Páscoa es un estatuto perpetuo. é um estatuto perpétuo. Según Éxodo 12, 14 Segundo Êxodo 2:14 y versículo 17 y versículo 24. versículo 17 e 24. 3 veces se menciona que es un estatuto perpetuo. 3 vezes se menciona que esse é um estatuto perpétuo. Celebrar Pesaj. Celebrar Páscoa. Pesaj. Pesach. Pesaj, muy bien. Pesach. Siguiente, la obligación de encender la lámpara en el tabernáculo o en el templo es un estatuto perpetuo. Acender a lâmpada no templo, estatuto perpétuo. Éxodo 27, 21, Êxodo 27. Levítico 24, 3. Levítico 24:3. Las vestimentas sacerdotales son un estatuto perpetuo. As vestes sacerdotais é um estatuto perpétuo. Éxodo 28, 43. Êxodo 28:43. En Éxodo 30, 21, Êxodo 30:21. está escrito que los sacerdotes tienen que lavarse las manos y los pies cuando sirven en el templo. Está dizendo que os sacerdotes têm que lavar as mãos e os pés pessoalmente no templo. Estatuto perpetuo. Estatuto perpétuo. La ley de la ofrenda de paz es un estatuto perpetuo. A lei da oferta de paz, Levítico 3:17. Levítico 3:17. Estatuto perpetuo. Estatuto perpétuo. Sacrificio. Sacrifício. ¿Hasta cuándo? Até quando? ¿Hasta la muerte de Yeshua? Até a morte de Yeshua? No. Não. Hasta que pasen los cielos y la tierra. Até que se passem os céus e a terra. La ley de la consagración para nuevos sumos sacerdotes es un estatuto perpetuo. A lei para a consagração dos sumos sacerdotes também é um estatuto perpétuo. Levítico 6:22. Levítico 6:22. La prohibición para los sacerdotes de beber alcohol cuando sirven es un estatuto perpetuo. A proibição dos sacerdotes beberem bebida alcoólica é um estatuto perpétuo. Levítico 10:9. Levítico 10:9. El ayuno, el descanso y los sacrificios en el 10º día del 7º mes, en Yom Kippur, son un estatuto perpetuo. O jejum, o sacrifício ao 10º dia também é um pacto, um sinal. Nosotros ayunamos todos los años Nós jejuamos todos os anos en Yom Kippur, em Yom Kippur, porque es un estatuto perpetuo. porque é um estatuto perpétuo. Levítico 16:29. Levítico 16:29. También versículo 31, Também versículo 34 34 y 23:31. e 23:31. Los sacrificios en el tabernáculo, en el templo, son un estatuto perpetuo. Os sacrifícios do tabernáculo e no templo também são um sacrifício perpétuo. Levítico 17:7. Levítico 17:7. La ley sobre la nueva cosecha en la tierra cada año es un estatuto perpetuo. A lei sobre a nova colheita também é um estatuto perpétuo. Levítico 23:21. Perdón, en 23:14. Levítico 23:14. La ley de Shavuot, Pentecostés, es un día de descanso. La ley de que es un día de descanso es un estatuto perpetuo. A lei de que é um dia do descanso é um estatuto perpétuo. Levítico 23:21. Levítico 23:21. La ley de celebrar la fiesta de los tabernáculos cada año es un estatuto perpetuo. A lei de celebrar a festa dos tabernáculos cada ano também é um estatuto perpétuo. Levítico 23:41. Levítico 23:41. La ley de que los sacerdotes deben comer ciertas ofrendas en un lugar santo es un estatuto perpetuo. Levítico 24:9. A lei de que os sacerdotes devem comer algumas ofertas também é um estatuto perpétuo. La ley de que los sacerdotes deben tocar las trompetas de plata es un estatuto perpetuo. Números 10:8. A lei de que os sacerdotes devem tocar trombetas de prata também é um estatuto perpétuo.
Las leyes sobre las ofrendas ígneas que se aplican tanto a los extranjeros como a los nativos son un estatuto perpetuo, Números 15:15. As leis sobre as ofertas queimadas também é estatuto perpétuo. La ley de que los levitas deben servir en el tabernáculo y en el templo es un estatuto perpetuo, Números 18:23. A lei de que os levitas devem servir no templo também é estatuto perpétuo. Las leyes sobre las cenizas y el agua de rocío de la vaca roja son un estatuto perpetuo, Números 19, versículos 10 y 21. As leis sobre as cinzas e as água aspergida também é estatuto perpétuo. Se repite tantas veces esta expresión Jucat Olam, estatuto perpetuo o eterno en los libros de Moisés. Se repete tantas vezes essa expressão Jucat Olam. que também significa estatuto perpétuo. Se repite muchas veces, lo tienes aquí, estoy leyendo. Y entonces debemos hacernos la pregunta, ¿cuánto tiempo dura Olam? Então nós fazemos a pergunta: quanto tempo dura Olam? ¿Es para un futuro indefinido o podría romperse debido al pecado? Seria para um futuro indefinido ou pode se romper por conta do pecado? ¿Es hasta el año de jubileo? É até o ano do jubileu? ¿Es hasta que los cielos y la tierra sean reemplazados? Será que é até quando os céus e a terra tenham passado, tenham acabado? ¿O es por los siglos de los siglos? Ou será que é pelos séculos dos séculos? Estoy convencido de que se aplica hasta que el cielo y la tierra sean reemplazados. Eu acredito que seja para quando os céus e a terra tenham terminado e sejam substituídos. Porque en el nuevo cielo y la nueva tierra no se necesitará ningún servicio de sacrificios en el templo. Porque quando os novos céus e nova terra chegar, não será necessário nenhum tipo de sacrifício no templo. Porque no habrá pecado, Porque não haverá pecado, no habrá muerte não haverá morte en esa dimensión nueva. nessa nova dimensão. Mientras exista carne mortal, Ainda que enquanto existir carne mortal, se necesitará el servicio de sacrificios. se necessitará o serviço do sacrifício. Y no, el mundo no es completo en este tiempo que no tenemos sacrificios en el templo. E o mundo não é completo enquanto nesse tempo ainda continuarmos entregando. Los sacrificios del templo traen la presencia divina al mundo. O sacrifício traz a presença de Deus ao mundo. Los sacrificios en el templo traen la profecía a Israel. Os sacrifícios no templo trazem a profecia a Israel. Yo deseo que haya otra vez sacrificios en el templo. Eu desejo que haja outra vez sacrifícios no templo. Se podía notar la presencia física, palpable de Dios en el templo cuando había sacrificios. Era possível se sentir a presença palpável de Deus quando existia sacrifício no templo. El rey David deseaba ir al templo, O rei Davi desejava ir ao templo. estar en esa gloria de Dios total. Estar nessa glória plena e total de Deus. Resultado del sacrificio y los servicios en el templo. O resultado dos sacrifícios que eram Y oferecidos. deseamos que sea una restauración muy pronto. Desejamos que seja uma restauração logo. Es muy importante entender que el pacto con Israel que se estableció en Sinaí es un pacto eterno y que se trata de estatutos eternos mientras el cielo y la tierra perduren. É importante entender que o pacto entre Deus e Israel é um pacto eterno que vai durar enquanto existirem os céus e a terra. Lo que ocurrió cuando el templo fue destruido en el año 70 fue una pausa, O que aconteceu quando o templo foi destruído no ano 70 foi apenas uma pausa, pero no anuló esos sacrificios, esos estatutos. mas não anulou esses estatutos. El sacrificio de Yeshua no ha anulado estos estatutos para los mortales. O sacrifício de Yeshua não anulou esse sacrifício para os mortais. Por otro lado, se estableció un servicio sacerdotal celestial para un ser humano eterno. Pelo contrário, se estabeleceu um sacrifício eterno para os mortais, o ser humano imortal. Los humanos no mortales. Perdão, os humanos não mortais. Un sacrificio celestial Sacrifício celestial. en el templo celestial No templo celestial.
para los seres humanos no mortales. Para os seres humanos não mortais. Un ser humano que no tiene carne pecaminosa, Ser humano que não tem carne pecaminosa, pecadora. según la manera de Melquisedec, Segundo a maneira de Melquisedeque, en otra dimensión. em outra dimensão. Y estas dos dimensiones pueden existir E simultáneamente. essas duas dimensões, elas podem existir simultaneamente. No hay contradicción entre las dos. Não há contradição entre as duas. Al contrario, lo que está en la tierra da testimonio de lo que está en el cielo. Ao contrário, o que está na terra testemunha que está no céu. Como está escrito, asegúrate de hacer todo según el modelo que se te mostró en el monte. Está ahí. Não há contradição entre as duas. Pelo contrário, o que está na terra testemunha que está no céu, como está escrito. Olha e faça conforme o modelo que foi mostrado no monte. Êxodo 26:30. Éxodo 26:40. Así que cuando Moisés instituyó todo el servicio de sacrificios en el tabernáculo, era una sombra de lo celestial, de lo eterno, de lo verdadero, y esa dimensión nunca termina. Ou seja, tudo aquilo que foi mostrado por Moisés era reflexo do celestial. Ele viu o celestial e reproduziu no terreno. Mientras el ser humano sea mortal o pecador, el servicio terrenal tendrá su estatuto eterno, perpetuo. Enquanto o ser humano for mortal, o estatuto terá validade terrena. Pero cuando el ser humano sea transformado en celestial, ya no sea carne en sentido pecaminoso, sino que tenga un cuerpo incorruptible, como el cuerpo resucitado del Mesías, entonces no se necesitará el servicio terrenal en la forma que la Torá lo presenta. Ou seja, enquanto o ser humano tiver um corpo mortal, corruptível, então o serviço terreno não será mais necessário na forma como a Torá o apresenta, de acordo com Moisés assim o fez. Porque es una sombra de algo más grande, Porque é o reflexo de algo maior, de algo más real, de algo mais real, algo eterno, algo eterno, y nunca podrá terminar. e nunca poderá terminar. Y si queremos tener una buena sombra, E se nós queremos criar um bom ne- reflexo, necesitamos tener estatutos eternos o perpetuos mientras el cielo y la tierra existan. então precisamos ter estatutos eternos enquanto o céu e a terra ainda existirem. Porque eso da testimonio de la eternidad que existe en el cielo. Porque isso testemunha a realidade que existe no céu. Si anulamos esto en la tierra, Se anulamos isso na terra, no tenemos testimonio de la perspectiva eterna celestial. teremos testemunha pela perspectiva. Así que tendremos otra vez el templo en Jerusalén. Assim que nós tivermos novamente o templo. Durante 1000 años estará en servicio cuando Yeshua esté aquí. Durante 1000 anos estarão em serviço enquanto Yeshua estiver. En ese tiempo habrá dos tipos de personas, Nesse tempo, existirá dois tipos de pessoas: los mortales os mortais y los inmortales. e os imortais. Los que pueden morir Os que podem morrer y los que han experimentado la resurrección. e os que experimentaram a ressurreição. Ellos serán como los ángeles del cielo. Eles serão como os anjos do céu. No podrán casarse Não poderão casar-se, ni tener hijos, nem ter filhos. pero los mortales sí pueden. Mas os mortais podem. Durante los 1000 años Durante os 1000 anos, habrá dos tipos de personas en la haverá tierra. dois tipos de pessoas: Los que se pueden casar os que podem casar y los que no se pueden casar. e os que não podem casar. Los que pueden morir Os que podem morrer y los que no pueden morir. e os que não podem morrer. Los que no pueden morir Os que não podem morrer gobernarán sobre los que pueden morir. governarão os que podem morrer. Dos tipos de seres humanos Dois tipos de seres humanos durante 1000 años. durante 1000 anos. Es bueno que baje esto un poquito en el corazón. Então, vocês acalmem um pouco os corações. Vamos a pasar al pacto con David. Vamos para o pacto com Davi. Hemos dicho que todos los pactos menos el último son temporales. Dissemos que todos os pactos, menos o último, é temporal. El nuevo pacto es eterno. O novo pacto é eterno. Sin embargo, É eterno. el pacto con David y Bom, sem dúvida, o
pacto com Davi y el pacto con el Mesías e o pacto com o Messias tiene doble dimensión. tem dupla dimensão, duas dimensões. Una parte se acaba Uma parte se acaba y la otra parte es perpetua, e a outra parte é perpétua, eternamente y para siempre. eternamente para sempre. ¿Por qué incluyo al Mesías en un pacto que termina? Por que o Messias como um pacto que termina? Es porque Yeshua muere por todo Israel. Porque Yeshua morre por todo Israel. Y antes de su muerte era él mortal. E antes da sua morte ele era mortal. Yeshua era mortal. Yeshua era mortal. Era parte de los mortales. Era parte dos mortais. Después de la resurrección Depois da ressurreição, es indestructible. ele passou a ser indestrutível. Su vida es indestructible. Sua vida era indestrutível. Antes de morir, Antes de morrer, su vida no era indestructible. sua vida não era indestrutível. Fue hecho igual a nosotros Foi feito igual a nós, en todo, em tudo, menos pecado. menos pecado. Por eso él representa la raza humana, Por isso ele representa a raça humana. no solamente al pueblo de Israel. Não somente ao povo de Israel. Él incluye a las naciones también. Ele inclui as nações também. Él dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraeré a todos a mí. Ele disse que quando ele houvesse se levantado, ele atraria a todos a ele. Es como un agujero negro en el espacio. É como um ponto, um buraco negro no espaço. Todo lo que está cerca es chupado hacia adentro. Tudo que está próximo é trazido para Es como una aspiradora que tienes en casa. que tem em casa. Aspira todo. Cuando Yeshua fue levantado, Quando Yeshua levantou, todo ser humano fue metido dentro de él. o ser humano foi para colocado dentro dele. Desde Adán Desde Adão hasta el último. até o último. Hasta el último después del milenio. O sea, hasta el final del milenio. Ou seja, até o final do milênio. 7.000 años de historia. 7.000 anos de história. Todos los seres humanos entraron en él. Todos os seres humanos Y entraram. cuando él muere, E quando ele morre, todos mueren. todos morrem. Es como Noé. É como Noé. Dios hizo un pacto con él Deus fez um pacto com ele para entrar en el arca. para entrar na arca. Y todos los animales entraron con él. E todos os animais Sus entraram. hijos y las esposas de los hijos entraron con él. Seus filhos e seus filhos e seus Todos los que estaban en el arca todos que estavam na arca fueron salvados del diluvio. foram salvos do dilúvio. Es parecido. É parecido. Cuando Yeshua murió, Quando Yeshua morreu, yo morí. eu morri. Tú moriste. Você morreu. Para Dios, Para Deus, tú estás muerto. você está morto. Yo ya no estoy muerto. Porque yo he resucitado. Porque eu ressuscitei. Si tú has nacido de nuevo, Se você nasceu de novo, no estás muerto. não está morto. Para Dios. Para Deus. Pero el viejo hombre Mas o velho homem, es cuestión de tiempo. em questão de tempo, Desaparecerá por completo. desaparecerá por completo. Hay que nacer de nuevo Você tem que nascer de para tener vida eterna. para ter vida eterna. Entonces, cuando Yeshua murió, Então, quando Jesus todos murieron. todos morreram. Dios, escucha bien esto, Escuta bem isso. Dios no va a restaurar el hombre pecador. Deus não vai restaurar o homem pecador. La solución del hombre pecador es la muerte. A solução para o homem pecador é a morte. Y la única forma de seguir vivo A única forma de seguir vivo es experimentar el poder de la resurrección. é experimentar o poder da ressurreição. La única forma de tener vida eterna A única forma de ter vida eterna es recibir la vida de resurrección de Yeshua, é receber a vida da ressurreição de Yeshua. porque esa vida es eterna, Porque essa vida é eterna. es É indestructible. indestrutível. Y si no tienes la vida indestructible, Se você não tem a vida indestrutível, no vas a salir de la muerte. não vai ser da morte. Eso es para todos, Isso é para todos. judíos y no judíos. Judeus e não judeus. El que tiene al Hijo, É o que tem. tiene la vida. Quem tem filho, El que no tiene al Hijo de Dios, quem não tem filho de Deus, no tiene la vida. tem vida. Vida eterna. Vida eterna. La vida eterna está en su Hijo. A vida eterna está no seu filho. Por eso la resurrección de Yeshua Por isso a ressurreição de Yeshua
es la creación de un hombre nuevo. é a criação de um homem novo. La resurrección de Yeshua, A ressurreição de Yeshua, porque Dios le resucitó, porque Deus ressuscitou. fue una creación Foi uma criação de un ser humano nuevo de um ser humano novo que no puede morir, que não pode morrer, que tiene una vida indestructible. tem uma vida indestrutível. Y fue la misma persona que murió, Foi a mesma pessoa que morreu, que fue resucitado. foi ressuscitado. Y si yo estoy en él cuando muere, E se eu estou nele, también estoy en él cuando él resucita. Ahí está la puerta para la vida eterna. La resurrección de Yeshua a ressurreição de Yeshua es mi resurrección. é a minha ressurreição. Y en él tengo vida eterna. Que eu tenho vida eterna. Entonces, en un sentido, hay algo que termina cuando él muere. Então, não há nenhum sentido algo que termina quando ele morre. La primera raza humana. A primeira raça humana Es un tipo de pacto que ya no necesitas. é um tipo de pacto que já não necessita. El hombre muere. O homem morre Ya el pacto deja de ser. e o pacto deixa de existir. Pero en el mismo que murió, Mas o mesmo que morreu, hay un nuevo pacto. há um novo pacto. Como dijo Yeshua, Como disse Yeshua, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. este copo, essa taça, Esta copa taça, es el nuevo pacto en mi sangre. essa taça é um novo pacto. Y Pablo dice, todas las veces que la bebáis, E todas as vezes que você beber, haced esto en memoria de mí. fará isso em memória de mim, Y dice luego Pablo, hasta que Él venga. até que ele venha. No es solamente memoria de su muerte, Não é somente a memória da sua morte, es una conexión con el futuro, é uma conexão com o futuro, con una vida eterna. com uma vida eterna. Es un pacto eternamente perpetuo, É um pacto eternamente perpétuo. que no terminó con la muerte. Não terminou com a morte. Realmente fue sellado con su muerte y resurrección. Foi selado com sua morte e ressurreição. La sangre de Yeshua cuando muere es derramada por el pecado del mundo. O sangue de Yeshua, quando ele morre, é derramado pelo pecado do mundo. Pero la sangre de Yeshua también es llevada al cielo después de la resurrección Mas o sangue de Yeshua também é levado ao céu depois da ressurreição. y fue salpicada en el cielo. E foi Salpicada. aspergido no céu. Una vez sobre el arca Uma vez sobre a água y 7 veces sobre la tierra. e 7 vezes sobre a terra. Una vez en el cielo, Uma vez no céu, 7 veces en la tierra. 7 vezes na terra. Para cubrir 7.000 años de historia. Para cobrir 7.000 anos de história. Entonces hay algo que termina, pero eso no termina, sino se conecta con algo que perdura. Então, existe algo que termina, mas este algo que termina se conecta com algo do futuro. Lo mismo con David. O mesmo com Davi. Dios dice que tus descendientes van a ser reyes sobre el trono en Israel para siempre. Deus disse que os seus descendentes serão reis no trono de Israel para sempre. Pero eso es el Israel físico, Mas esse é o Israel físico, de los mortales. dos mortais. Pero luego hay otra parte del pacto con David Mas há uma outra parte do pacto com Davi que habla de algo de que su reino no tendrá fin. que fala sobre algo que seu reino não terá fim. Que uno de sus hijos Que dos seus filhos será rey para siempre. será rei para sempre. Tiene que haber resurrección. Tem que haver ressurreição. Es una promesa. Isso é uma promessa. Entonces, en el pacto de David hay doble dimensión. Então, no pacto de Davi há dupla dimensão. Vamos a ver en Primera de Crónicas 13, 5. Vamos a ir atrás. Ah, sim. Ahí. Aqui. Página 35. 35. Segunda de Crónicas 13, 5 dice, no debéis saber que el Señor Dios de Israel ha dado para siempre a David el reino sobre Israel y a él y a sus hijos mediante un pacto de sal. Não sabeis vós que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi o reino sobre Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal?
Aquí se habla de alianza de sal. Sal es un ingrediente que no pierde su sabor. Aqui a gente fala sobre a aliança de sal. O sal é um ingrediente que não perde o seu sabor. Hablamos de eso antes. Nós falamos disso já anteriormente. Por eso es una señal de que el pacto no puede romperse. Isso é um sinal de que o pacto não pode romper. Como la sal no pierde su fuerza, Como o sal não perde seu este sabor, pacto sigue vigente. esse pacto segue. Segunda de Crónicas 20, versículo 7, 21, 7. Pero el Señor no quiso destruir la casa de David. Casa significa familia y linaje, descendencia. A causa del pacto que había hecho con David, había prometido que él y sus hijos tendrían una lámpara para siempre. Contudo, o Senhor não quis destruir a casa de Davi. Casa significa sua família, linhagem, descendência. Por causa da aliança que tinha feito com Davi, prometendo-lhe que sempre haveria uma lâmpada para ele e seus filhos. Entonces, la promesa a David es muy poderosa. Então, a promessa para Davi é muito poderosa. Salmo 89, 4 y 5. Salmo 89, 4 e 5. He hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, diciendo, tu descendencia la confirmaré para siempre y edificaré tu trono de generación en generación. Selah. Espera. La palabra descendencia aquí es la palabra hebrea para semilla. A palavra descendência aqui significa semente, semilla, semente. Puedes leer el texto. Estabelecerei a tua descendência para sempre e edificarei teu trono de geração em geração. Selah. Aquí tenemos dos partes importantes de la promesa. El juramento y el pacto. Aqui temos duas partes importantes, o juramento e o pacto. Aquí dice que la descendencia de David es la semilla de David. Aqui diz que a descendência de Davi é a semente de Davi. Es su prole física, los descendientes físicos de David. Ou seja, os descendentes físicos de Permanecerá para siempre. Davi permanecerão para sempre. Y luego su trono, E logo o seu trono, su autoridad sua autoridade para gobernar, para governar, continuará de generación en generación. continuará de geração em geração. Dios prometió a David que nunca faltaría un descendiente suyo en el trono de Israel. Deus prometeu a Davi que nunca faltaria descendente seu no trono de Israel. Es un pacto Isso é um pacto. y está escrito en 2 capítulos de la Biblia. Está escrito em 2 capítulos da Bíblia. Segunda de Samuel 7 2 Samuel 7 y Primera de Crónicas 17. e 1 de Crônicas 17. Son 2 capítulos que describen las condiciones de este pacto. São 2 capítulos que descrevem as condições desse pacto. No está escrito en estos 2 capítulos que es un pacto con David, Não está escrito nesse capítulo que é um pacto com Davi. pero como hemos visto en otros textos, Mas como vimos nos outros textos, era un pacto, era um pacto, era un juramento. era um juramento. Vamos a leer este capítulo, segunda de Samuel 7, 2 Samuel 7, versículo 1 al 29. do 1 ao 29. Cuando el rey habitaba en su casa y el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios mora dentro de cortinas. Tendo, pois, o rei Davi se estabelecido em sua casa, e o Senhor lhe dado descanso a todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã, olha, eu habito numa casa de cedro, enquanto a arca de Deus está alojada em uma tenda. Y Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. E Natã disse ao rei, vai e faz tudo que está em teu coração, porque o Senhor está contigo. Pero esa noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿construirás tú una casa para que yo more en ella? Naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, porventura tu me edificarás uma casa para eu habitar?
No he habitado en ninguna casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he estado moviéndome en una tienda, en un tabernáculo. Não habitei eu em casa alguma desde o dia que tirei os filhos de Israel do Egito até hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. En todo el tiempo que he andado con todos los hijos de Israel, hablé una palabra con alguna de las tribus de Israel a las que mandé a apacentar mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, disse porventura uma palavra alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificaste uma casa de cedro? Ahora pues dirás esto a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos. Agora sim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Yo te tomé del pasto de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Eu te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosses chefe sobre o meu povo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Y haré grande tu nombre como el nombre de los grandes que están en la tierra. 9. Tendo estado contigo por onde quer que tenhas andado, tenho destruído todos os seus inimigos diante de ti. Também te farei um nome grande como o nome dos grandes que estão na terra. También designaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y no sea molestado más. Los malvados no lo oprimirán más como antes. Designarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que o habite no seu lugar e não seja mais perturbado. Os inimigos não mais o afligirão como antes. Desde el día en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel, y te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te declara que Él te hará una casa. Desde o dia em que instituí juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor também te faz saber que Ele te fará uma casa. Cuando tus días sean cumplidos y descanses con tus padres, levantaré a tu descendiente, a tu semilla, después de ti, que procederá de tus entrañas. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti um filho teu que procederá de ti. Aquí tenemos dos palabras claves: Aqui temos duas palavras: casa casa y semilla. e semente. Casa no significa solamente un edificio. Casa não quer dizer apenas uma edificação. En hebreo es bait, Em hebreu é bait, que significa tanto edificio que significa tanto edificação como familia. como família. Bait, Bait, casa. casa. Por eso cuando lees en la Biblia, la casa de David Por isso, quando lê na Bíblia, no es la casa que tiene puertas y ventanas, não é uma casa que tem portas e janelas. es la familia de David. É a família de Davi. No solamente la familia de esposo, esposo e hijos, Não somente a família de esposa, esposa e filhos, sino también los que siguen después. senão também seus descendentes. Por eso la casa de David tiene dos significados. Então, por isso a casa de Davi tem dois significados. La línea genealógica de David, A linha genealógica, pero también podría ser la casa con ventanas y puertas. mas também poderia ser uma casa com portas e janelas. En Jerusalén está la casa real, Em Jerusalém está a casa real. está excavado por los arqueólogos. Foi escavado pelos arqueólogos. La casa de David A casa de Davi tiene dos significados. tem dois significados. ¿Está bien? La otra palabra es semilla. A outra palavra é semente. También tiene varios significados. Também tem vários significados. Tiene que ver con semen, Tem a ver com semente. tiene que ver con semilla de sembrar en la tierra Tem a ver com semente de plantar. y na tiene terra. que ver con descendencia física. Tem a ver com descendência física. Es la misma palabra en hebreo, É a mesma palavra em hebreu. zera. Zera. Y ahí en la boca de Yeshua, E aí na boca de Yeshua, él habla del grano de trigo. ele fala de grãos de trigo. Si no se siembra en la tierra, Se você não se queda uno solo. planta na terra, ele Cuando se siembra en la tierra, da mucho fruto. a gente planta na terra, ele dá fruto. ¿De qué está hablando? O que ele está falando? Está hablando de sí mismo. Está falando dele mesmo. Si él no muere, Se ele não morre, no va a haber nadie más como él. não vai haver ninguém mais como ele. Él era único en su clase. Ele era único.
El único Hijo de Dios. Ele é o único Filho de Deus. No había otro ser humano como Él. Não haveria outro ser humano como ele. Había uno parecido Havia um parecido. a Adán Adão, antes de pecar. antes de pecar. Parecido. Parecido. Pero cuando Adán pecó, Mas quando Adão pecou, sus hijos eran iguales que él. seus filhos passaram a ser iguais. Y ahora viene Yeshua, E agora vem Yeshua, creado en el vientre de su madre, criado no ventre con un soplo de Dios, com sopro de igual Deus. que Adán. Igual a Adão, Salió sin pecado. saiu sem pecado. Es el único en su clase. Ele foi o único. Si él no es sembrado en la tierra, Se ele não fosse semeado, se queda solo. ele seria Cuando es sembrado en la tierra, semeado na terra, se multiplicará. se multiplica. La nueva raza humana A nova raça humana sale de la resurrección de Yeshua. saiu da ressurreição de Yeshua, sai da ressurreição de Yeshua. Esto es lo más grande de todo. Esse é o maior de tudo. Tenemos todo el día de mañana para hablar de esto. Teremos todos os dias de amanhã para No falar lo sobre pierdas. isso. Não perca. Entonces aquí hablamos de casa y semilla, descendiente. Aqui falamos de casa e semente, descendência. Si comparamos con Primera de Crónicas 17, hay una diferencia en este versículo. La mayor parte en 2 de Samuel 7 y Primera de Crónicas 17 son iguales. A maior parte é exatamente o mesmo dos dois textos, 2 Samuel 7 e 1 Crônicas 17. Pero aquí en este versículo hay una frase extra en Primera de Crónicas. Mas aqui nesse texto há um acréscimo. Dice, levantaré a tu descendiente después de ti, que será de tus hijos. Farei levantar depois de ti um filho teu que procederá de tuas entranhas. No, de tus hijos. Primera de Crónicas 17. Mas aqui em Crônicas é um acréscimo. Farei levantar depois de ti um filho teu que procederá de tuas entranhas. Ok. Un filho teu, uno de tus hijos. Esa es la cosa que se añade ahí. Ou seja, Hay un énfasis, se acrescenta. hay un énfasis en uno de tus hijos. Há uma ênfase no termo um dos seus filhos. Él edificará una casa a mi nombre. Es una Ele te fará uma casa com uma doble profecía. há uma profecia dupla. Y habla de dos tipos de hijos de David. Que fala de dois tipos de filhos de Davi. Pero uno de esos hijos Mas um dos seus filhos edificará una casa especial. edificará uma casa especial. Uno de ellos era Salomón, Um deles é Salomão. el hijo directo de David. O filho Construyó el templo en Jerusalén. construiu um templo, Se cumplió la promesa. cumpriu a promessa. Pero Dios no habla solo de eso, habla en doble. Mas Deus não fala só sobre isso, fala em dobro. Doble nivel. Habla de otro hijo. Fala de outro filho, Más adelante, mais adiante, que va a construir una casa. que vai construir uma casa. Dice, él edificará una casa a mi nombre. Ele diz, ele edificará uma casa em meu nome, ao meu nome. El descendiente de David, el Mesías, O descendente de Davi, o Messias, también es llamado hijo. também é chamado de filho. Hijo de David. Filho de Davi. Hijo significa descendiente. Filho significa descendente. No necesariamente sea la primera generación. Não necessariamente a primeira geração. Pueden ser muchas generaciones después. Pode ser muitas gerações depois. También son llamados hijos. Também são chamados de filhos. Yeshua es llamado hijo de David. E Yeshua é chamado de filhos de ¿Te Davi. acuerdas del ciego que estaba gritando, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí? Você se lembra da passagem que o cego estava gritando? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Él era hijo de David. Ele era filho de Davi. Él era el hijo de la promesa. Ele era filho da Y él promessa. tiene que construir una casa para Dios. Ele precisa, ele tem que Según fazer esta uma casa promesa. segundo essa promessa. Y Yeshua lo dijo, E Yeshua edificaré edificarei mi congregación. congregação. Mateo
16, 18. 16, Es otra dimensión de casa. é outra dimensão de Acuérdate que casa tiene dos casa. significados. Se lembra que casa tem dois significados? Puede ser un edificio con paredes. Pode ser um edifício com paredes. También puede ser una familia. Também pode ser uma família. Edificaré una congregación, Edificarei que es una gran familia, uma grande família. que sale de la resurrección de Yeshua. Sai da ressurreição de Jesus. Yeshua, Yeshua. por favor. Dice versículo 13, Él edificará una casa a mi nombre y afirmaré su trono de su reino para siempre. Ele edificará uma casa a meu nome. 13. Edificar uma casa, eu não construí uma casa. Aquí. Ele edificará uma casa a meu nome. Firmarei o trono do seu reino para sempre. 14. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Si él comete iniquidad, le castigaré con vara de hombres. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a cometer iniquidade, castigá-lo-ei com vara de homens. Com vara de homens. Aquí se refiere a Salomón porque Yeshua nunca cometió iniquidad. Aqui está se referindo a Salomão porque Yeshua nunca cometeu iniquidade. Y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Mas a minha misericórdia não se apartará dele como a retirei. Toma nota que Salomón es llamado hijo de Dios. Presta atenção que Salomão é chamado de filho de Deus. Hijo de Dios Filho de Deus no significa ser Dios. não significa ser Deus. Salomón es hijo de Dios. Salomão é filho de Deus. Israel es llamado hijo de Dios. Israel é chamado filho de Deus. Yeshua es hijo de Dios. Yeshua é filho de Deus. Después de nacer de una mujer, Depois de nascer de uma mulher, es llamado hijo de é Dios. chamado filho de Deus. Es decir, un ser humano es hijo de Dios. Quer dizer, o ser humano é filho de Deus. El concepto de hijo de Dios O conceito de filho de Deus no significa ser Dios. não significa ser Deus. En la Biblia no se enseña eso. Na Bíblia não se ensina isso. Eso lo enseñan de otras fuentes. Isso é ensinado por outras fontes. No existe el término Dios hijo en la escritura. Não existe o termo Deus filho nas escrituras. Eso es un invento de hombres. É uma invenção do homem. Ser hijo de Dios Ser filho de Deus es igual é igual a ser el Mesías a ser Messias. en el pensamiento judío del segundo templo. No pensamento judeu do segundo tempo. No es un ser divino, Não é um ser divino, es un ser humano. é um ser humano. Entonces, Salomón es hijo de Dios. Então, Salomão é filho de Deus. Yeshua es hijo de Dios. Yeshua é filho de Deus. Yeshua es único hijo de Dios Yeshua é o único filho de Deus. en su clase, Em sua classe, porque no tenía pecado. porque ele não tinha pecado. Era diferente a todo el mundo. Era diferente de todo. Era el santo hijo de Dios, Era santo filho pero de era Deus. un ser humano. Mas era um ser humano. Hijo de Dios, ser humano. Filho de Deus, ser humano. Cuando fue resucitado, Quando foi ressuscitado, entró en otro estado de hijo de Dios. ele entrou num outro estado Otra de dimensión de hijo. dimensão de filho. Allí es llamado hijo primogénito de Dios, Aí é chamado de filho primogênito de entre Deus, muchos hermanos. entre muitos irmãos. Antes de morir, Antes de morrer, puedes mirar tu Biblia, pode olhar sua Bíblia, él es llamado hijo único de Dios. chamado de filho único de Deus. En el griego lo tradujeron como el unigénito hijo de Dios, Ele foi traduzido como unigênito filho de Deus. pero no es hebreo, no es bíblico. Mas é bíblico. Ahí entramos en un poco problemas. Aí entra em alguns problemas. Porque Dios no puede reproducirse. Porque Deus não pode se reproduzir. Por eso el término griego no se ajusta bien al hebreo. Por isso esse termo grego ele não está adequado. Es mejor usar la palabra único hijo de Dios. Então é melhor usar a palavra Antes de morir, antes de morrer. era el único hijo de Dios, Era o único filho de Deus. único en su clase. O único em
después de ser resucitado, depois que ressuscitou, es llamado el primogénito. é chamado de primogênito. Y si es primogénito, Se é primogênito, hay otros como él, existem outros como ele, como el grano de trigo. como o grão de trigo. Cuando es plantado, resucita y se reproduce. Se reproduz. Por eso Yeshua es el primogénito, Por isso, Yeshua é o hijo de Dios, después de la resurrección. Filho de Deus depois da ressurreição. Y está en otro nivel, Está em outro nível, porque no puede morir. porque não pode. Tiene una vida indestructible Tem uma vida que Dios le dio. que Deus lhe deu. No la tiene en sí mismo. Ele não tem em si mesmo. Dios le resucitó de los muertos. Deus ressuscitou. Él no podía salir de la muerte. Não podia ser da morte. Él tenía que ser salvado por Dios. Teria que ser salvo por Deus. Dios salvó a Yeshua de la muerte. Deus salvou Yeshua da morte. Esto es lo que enseña la Biblia. Isso é o que ensina a Bíblia. Porque durante los días de su carne Porque durante os seus dias de vida, ofreció ruegos y clamor a Dios roubou e clamou a con grandes gritos grandes gritos al que le podía salvar de la muerte. a quem lhe poderia salvar da morte. Y fue escuchado por causa de su temor reverente. E ele foi escutado por conta do seu temor. Él necesitaba salvación Ele precisava de salvação. de la muerte. Ele precisava ser salvo. Dios lo sacó de la muerte. Deus o tirou da morte. No podía salir de ahí. Ele não podia sair. Fue resucitado por Dios. Foi ressuscitado por Y Deus. esa resurrección E essa ressurreição es una nueva é uma creación, nova criação. una raza humana nueva, Uma nova raça humana. indestructible. Indestrutível. Como Adán es el padre de la raza humana mortal, Como Adão é pai da raça humana mortal, el Yeshua resucitado es el padre de la raza humana inmortal. Jesus ressuscitado, Yeshua ressuscitado é o pai da humanidade imortal. Él es la cabeza Ele é a cabeça. y luego viene el cuerpo. E logo vem o corpo. Cuando el niño nace, Quando o bebê nasce, sale la cabeza primero, a cabeça luego el cuerpo, en casos normales, ¿verdad? passa normais. En la resurrección E na ressurreição, salió la cabeza saiu a cabeça. y luego viene el E cuerpo, logo vem o corpo. tú y yo. Você e eu. Es la semilla de David, É a semente de descendencia, semilla, descendência, semente, que es plantada en la tierra que é plantada na terra. y resucitado al e tercer día. ressuscitada. Bendito sea Hashem. Aquí hay muchos secretos. Aqui tem muitos segredos. Vamos a saltar un poco. Podemos pasar al pacto con el Mesías. Siguiente punto en el libro. 7. Sí. Página 43. Y con eso terminamos hoy. Isaías 42, versículos 6 y 7. 42, versículos 6 e 7. Yo, el Señor, te he llamado en justicia. Te tomaré de la mano, te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos de los ciegos y saques a los cautivos de la prisión, de la cárcel a los que viven en oscuridad. Eu, Senhor, te chamei em justiça, te segurei pela mão, te guardei e te dei como aliança para o povo, como luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos e tirar da prisão os cativos, do cárcere os que vivem em trevas. Esta palabra es para el Mesías. Essa palavra para o Messias. El profeta Isaías transmite palabras que Dios habla al Mesías. O profeta Isaías transmite palavras que são ditas sobre o Messias. Y Dios dice que ahora tú, Mesías, vas a ser un pacto para el pueblo. E agora ele diz que o Messias será um pacto para o povo. Pero no solamente pacto para el pueblo, Não somente um pacto para o povo, sino también luz para las naciones. mas também luz para as nações. Para Israel eres un pacto. Para Israel, um pacto. Para las naciones eres luz. Para as nações, luz.
Vamos a buscar otro texto. Isaías 61. No, perdón, vamos a saltar eso, vamos a ir a otro. Éxodo 34, 27. Hablamos de Moisés, que él entró como salvador de Israel. Falaremos de Moisés que entrou como salvador de Israel. Cuando Dios quería destruir al pueblo Quando Deus queria destruir o povo por causa de su adulterio por conta do seu adultério, con el becerro de oro, o bezerro de ouro, Ricardo, Ricardo, Moisés dice, no puedes destruir el pueblo, Moisés disse, não, es mi pueblo, é o meu povo. entonces me destruyes también a mí. Então, o discípulo também. Y Dios dice, ok, voy a perdonar al pueblo por tu causa. Então, Deus disse, ok, eu vou perdoar o povo. Y voy a hacer un pacto contigo, E farei um pacto com você. y como tienes un pueblo, también con el O pueblo. povo também com o povo. Así fue. E assim Por foi. eso está escrito aquí, el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras para ti, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. E o Senhor disse a Moisés, escreve essas palavras, porque conforme a estas palavras fiz um pacto contigo e com Israel. Tenemos el mismo principio, yo te hago pacto para el pueblo, dice el Señor al Mesías. Então, aqui tem o mesmo princípio. Deus disse, eu faço um pacto com o povo, para o Messias. Yeshua es el que salva a Israel, Yeshua é o que salva Israel. como Moisés salvó a Israel en su tiempo. Como Moisés salvou Israel, Yo te uno al pueblo eu vou unir y hago un pacto contigo, faço um pacto contigo y el pueblo está incluido. e o povo está incluído. Por eso está escrito, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por isso está escrito, ele salvará seu povo dos seus El nombre Yeshua O nome Yeshua le fue dado foi dado a ele para explicar la misión que Él tenía en su vida, para explicar a missão que ele teria na sua vida. de salvar a su pueblo de sus pecados. Salvar o seu povo dos seus La misión de Yeshua A missão de Yeshua es salvar al pueblo de Israel de sus pecados. salvar o povo de Israel dos seus ¿Tú crees que Él ha fallado en su misión? Vocês creem que ele falhou na sua missão? ¿Crees que va a fallar en su misión? Vocês creem que ele vai falhar na sua ¿Que el pueblo judío va a perderse? missão? Que o povo judeu vai Yo se creo que perder? Yeshua va a tener buen éxito en su misión, Eu acredito que Yeshua vai de salvar a su pueblo de sus pecados. salvar o seu povo dos seus pecados. ¿Serán pocos los judíos los que serán salvos? Serão poucos judeus que serão salvos? Yo no creo eso. Eu não creio nisso. Porque no creo que la misión de Yeshua es una misión fallada. Porque eu não acredito que a missão de Yeshua é uma missão falha. Pero Él tiene una misión más grande Mas ele tem uma missão maior. de también salvar a las naciones. Também salvar as nações. Bendito sea Dios por eso. Pero no podemos saltar sobre su primera misión. Nós não podemos passar pela sua Saltar, sí, bien. Entonces, aquí Él es puesto como un pacto para el pueblo. Aqui é colocado como pacto para o seu povo. Y Yeshua también. E Yeshua também. Creo que está conectado con aquella antorcha que caminaba entre los trozos en el pacto con Abraham. Creio que está conectado com aquela tocha que caminhava naquele sacrifício de Abraão. Había alguien que estaba en lugar de Abraham, Havia alguém que estava no lugar de Abraão. alguien que entró en su lugar. Alguém que entrou no seu lugar. Yeshua entró en el lugar del pueblo de Israel Entrou no lugar do povo de Israel. y Él murió por Israel, E ele morreu por Israel. para quitar los pecados de Israel. Para retirar os pecados. Isaías 49:8 Isaías 49:8. dice, así dice el Señor, en tiempo de favor te he respondido y en el día de salvación te he ayudado, te guardaré y te pondré como por pacto del pueblo, para restaurar la tierra y repartir heredades asoladas. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, no dia da salvação te ajudei. Guardar-te-ei e te darei por pacto do povo, para restaurares a terra, para repartires as heranças assoladas. Esta es también una profecía de palabras de Dios al Mesías. Essa também é uma profecia de palavras de Deus ao Messias. El Dios invisible y eterno habla con el Mesías con estas palabras. O Deus invisível e eterno fala com o Messias por meio dessas palavras.
Y él le dice al Mesías, yo te he respondido en tiempos de favores. E ele Tiempo de favor. disse, eu te respondi em tempos. Es un tiempo de gracia. Ou seja, um tempo de graça. Y Dios escucha al Mesías. Deus escuta o Messias. Y él le ayuda. E ele lhe ajuda. Te he ayudado en el día de salvación. Te ajudei no dia da salvação. Y te guardaré. Te guardarei. Y te pondré por pacto del pueblo. Te colocarei por pacto do povo. Para restaurar la tierra. Para restaurar a terra. Vemos aquí que el Mesías tiene la misión de salvar a Israel Vemos aqui que o Messias tem a missão y restaurar la tierra de Israel. de restaurar a terra de Israel. Pero no es solo eso, Mas não é sino só que será para todas las naciones creio que será para todos. la luz y la salvación. A luz e a salvação. Ok, vamos a seguir adelante. Jeremías 33, versículo 19 al 21. La palabra del Señor vino a Jeremías diciendo, así dice el Señor, si podéis quebrantar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que no haya día y noche a su tiempo, entonces también se quebrantará mi pacto con David mi siervo, de modo que no tenga un hijo que reine en su trono. 33, 19, Jeremías. Assim diz o Senhor, esse é 25, 22. Se ve que he fallado cuando hice el libro. Hay una parte que no traduje. Sí. Si alguien tiene el texto en Jeremías 33. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se podes quebrantar meu pacto, ou seja, se pode quebrar meu pacto com o dia e meu pacto com a noite, de modo que não haja mais dia e noite em seu tempo. Então também se quebrará meu pacto com Davi, meu servo, de modo que tenha um filho que reine em seu trono. Muy bien. Dios tiene pacto con día y noche. Deus tem um pacto com o dia. Y esa realidad es una seguridad de que David va a tener un hijo que reine en su trono. E esse pacto é a certeza, a segurança de que Davi terá um descendente que terá um Mientras que haya día y noche, ese pacto sigue vigente. Enquanto há dia e noite, esse pacto segue vigente. Y luego versículo 21 dice, así como mi pacto con los sacerdotes levitas que me sirven. Aquí hay también una promesa para los levitas. Aqui, no versículo 21, há uma promessa para os levitas. Assim como o meu pacto com os sacerdotes levitas que me servem. Mientras que haya día y noche, el sacerdocio levítico sigue vigente. Ou seja, enquanto houver dia e noite, esse sacerdócio levítico continuará vigente. Y también un descendiente de David tiene que gobernar sobre Israel. Ou seja, o descendente de Davi terá que governar sobre Israel. Lucas 1:32 dice, el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Lucas 1:32. No creo que lo tengas tú. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Y su reino no tendrá fin. E o seu reino não terá fim. Eso está en Lucas. Lo que dijo el ángel a Miriam, la madre de Yeshua. Dios le dará el trono de su padre David. Y su reino no tendrá fin. Esse o anjo disse a Maria, filha de mãe de Yeshua. Podemos continuar en Jeremías 32, 22. Como la multitud de las estrellas del cielo y como la incontable arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y a los levitas que están a mi servicio. Assim como a multidão das estrelas no céu, como a incontável areia do mar, assim multiplicarei a descendência do meu servo Davi e os levitas que estão ao meu serviço.
Toma nota de lo que dice aquí. Como las estrellas del cielo, Presta atenção nisso. así serán la descendencia de David, la semilla de David. Assim será a semente, a descendência Ahora está conectando con la promesa a Abraham Agora está se conectando com a promessa y a de Isaac. Abraão e Isaac. Estrellas del cielo como descendientes. Estrelas do céu como descendente. Eso tiene que ver con la resurrección de Yeshua. Isso tem a ver com a ressurreição de Es la descendencia celestial. a descendência celestial. Estrellas del cielo. Estrelas do céu. Tenemos dos tipos de descendencia. Os dois tipos de descendência. Estrellas y arena. Estrelas e areia. Celestiales y terrenales. Celestiais e terrenas. Las estrellas vienen de Abraham, Isaac y David. As estrelas vêm de Abraão, Isaac e Davi. Aquí dice, como la multitud de las estrellas del cielo, Aqui diz como a multidão das estrelas. así será la semilla de mi siervo David Assim será a semente, a descendência do meu y servo los Davi. levitas que están en mi servicio. E os levitas que estão no meu serviço. Pero dice aquí estrellas del cielo y la incontable arena del mar. E aqui diz a multidão das estrelas do céu é incontável. Dos cosas, Duas coisas. estrellas Estrelas y arena. e areia. Hijos de David, Filhos de Davi, levitas. levitas. (25) 25. Así dice el Señor, si no he establecido mi pacto con el día y la noche y las leyes del cielo y la tierra, entonces rechazaré la descendencia de Jacob y de mi siervo David. Assim diz o Senhor, se eu não tiver estabelecido meu pacto com o dia e a noite e as leis do céu e da terra, então rejeitarei a descendência de Jacó e do meu servo Davi. De manera que no tomaré de sus descendientes para gobernar sobre los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque volveré a poner fin a su cautiverio y me compadeceré de ellos. De forma que não tomarei seus descendentes para governar sobre os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Pois trarei fim ao seu cativeiro e terei compaixão deles. Aquí tenemos dos tipos de descendencia, Aqui temos dois tipos de descendência. cielos y tierra. Céu Siempre es doble. sempre é duplo. Vamos, podéis leer el libro y profundizar más. Tengo que correr porque quiero orar por las personas aquí. Podem ler e se aprofundar mais depois, porque aqui eu necessito orar pelas pessoas. E ser rápido. Los que han experimentado el nuevo nacimiento y que han esperado al Mesías y han sido fieles al Señor antes de la venida de Yeshua, estarán en la primera resurrección. Os que experimentaram o novo nascimento, ou seja, que aceitaram a Cristo, eles Estarán en la primera resurrección. estarão na primeira ressurreição. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Quantos aqui já nasceram de novo? ¿Cuántos tienen testimonio en el corazón de que eres hijo de Dios? Quantos têm certeza? La gran mayoría. A grande maioria. Quizás hay alguien que no ha nacido. ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Como que eu posso saber se são nascidos de novo? Tengo un testimonio en mi corazón, Eu tenho essa testificação. que soy hijo de Dios. Que eu sou filho de Deus. Hay algo dentro de mí Existe algo dentro que de me mim dice que soy hijo de Dios. filho de Deus. Si no tengo este testimonio, Se eu não tenho esse testemunho, no he nacido de nuevo. eu não sou nascido de novo. Necesito nacer de nuevo. Necessito nascer novamente. Es el Espíritu de Dios dentro de mí Esse Espírito de Deus dentro que da testimonio a mi espíritu que me certifica no meu espírito que yo soy hijo de Dios. que eu sou filho de Deus. Si tienes este testimonio en tu corazón, Se você tem essa certeza no seu coração, ya tienes la vida de resurrección del Mesías dentro de ti. o Messias dentro de você, Y serás parte de la primera resurrección. você será parte Cuando Él vuelva, quando ele voltar. Él traerá tu cuerpo celestial Trará o consigo. seu celestial. Él ha ido a preparar lugar para ti. Ele foi preparar lugar para você. Él ha construido un cuerpo Ele construiu o preparado una habitación,
mansión. uma mansão. Es el cuerpo de la resurrección. É o corpo da ressurreição. Y Él lo va a traer consigo. E ele vai trazer com ele. Y cuando tú estés, en el caso, tenemos dos personas, dos Quando tipos. você estiver, Los que han muerto, nacidos de nuevo, los muertos, então nós temos dois tipos y de los que pessoas. han nacido de nuevo y están vivos. Os que nasceram de novo são mortos e os que nasceram de novo são vivos. Primero los muertos resucitarán, Primeiro os mortos ressuscitarão. los que han nacido de nuevo. Os que nasceram de novo. Y también antes de la venida del Mesías, Também antes da vinda do Messias, los que esperaban al Mesías, os que esperavam o Messias. Abraham, Isaac y Jacob, Abraão, Isaac y otros muchos e outros muitos. que no experimentaron el nuevo nacimiento, Não experimentaram o novo nascimento. pero estaban en el pacto fieles con Dios. Mas eles estavam no pacto fiel. Ellos serán parte de la primera resurrección. Eles serão parte da primeira ressurreição. Y los que vivamos, E os que estão vivos, juntamente con los resucitados, juntamente com os Se- ressuscitados, seremos investidos del cuerpo celestial, seremos revestidos desse corpo espiritual. nuevos cuerpos. Novos corpos. Ese cuerpo celestial Esse corpo celestial va a destruir este cuerpo mortal. vai destruir esse corpo mortal. Tiene la capacidad de destruirlo. Tem a capacidade de destruir. Es como una túnica que te vistes. É como uma túnica que você Y veste. cuando viene sobre ti, Quando vem sobre você, lo mortal será absorbido por lo inmortal o mortal será absorvido pelo imortal. y destruirá para siempre este cuerpo. Para sempre. Y tendremos cuerpos nuevos, Teremos corpos novos. iguales al cuerpo de resurrección de Yeshua. Igual ao corpo da ressurreição de Yeshua. Iguales. Igual. Él es el prototipo. E é o protótipo. Él es la semilla que ha sido resucitada. É a semente que é sido Todos los demás son iguales que Él. Todos os demais são iguais a ele. Esto es fantástico. Isso é fantástico. Tenemos el cuerpo de resurrección de Yeshua, Teremos corpo da ressurreição de Yeshua. esperando en los cielos. Cuando Él venga, los va a traer. Quando ele vier, vai nos Y seremos como Él. seremos como ele. Y seremos como los ángeles del cielo, Seremos como os anjos do céu. que no van a poder casarse, Não, no vamos a poder casarnos. não vamos poder. Ya no existirá el género, Já não existirá o gênero. ya no es hombre y mujer, Já não é mais homem e mulher. porque este cuerpo tiene género. Tem gênero. Mientras que estemos en el cuerpo, Enquanto estivermos, somos varón y hembra. somos varão e fêmea. homem e Cuando mulher. tengamos el nuevo cuerpo, Quando estivermos no no existirá varón y hembra. não existirá mais homem e mulher. Y mientras que estemos en este cuerpo, Quando estivermos nesse tenemos que respetar estas diferencias temos que respeitar essas y vivir según ellas viver segundo elas. y no eliminarlas. Não eliminarlas. Eso se va a eliminar cuando venga el Mesías Isso se eliminará quando o Messias y seremos como ángeles. seremos como anjos. Eso está en Marcos 12, Isso 25. está em Marcos 12:25. Ahora, quiero pasar a dos textos. Agora eu quero ler dos Romanos 1:3, Romanos 1:3, donde Pablo habla del Evangelio, onde Paulo fala sobre o Evangelho, el Evangelio de su Hijo, o Evangelho do seu Filho, quien como hombre en la carne nació de la descendencia de David. que como homem na carne nasceu da descendência de Davi. Esto es muy importante, Isso é muito importante. la descendencia de David, Da descendência la semilla de David. Como tenemos la promesa de David que hemos leído, Como temos a promessa de Davi, que un descendiente de David o descendente de Davi va a gobernar para siempre, vai governar para sempre. y además está escrito, E além disso está escrito, cuando tú duermas con tus padres, dormir com seus pais. Dios le dice a David, cuando tú duermas con tus padres, es decir, cuando tú estés muerto, yo levantaré una semilla después de ti Eu levantarei uma semente depois de você. y él me edificará una casa E ele edificará uma casa. y él gobernará sobre tu trono para siempre. Ele governará o seu trono para sempre. Cuando tú estés muerto, Quando você estiver morto, yo levantaré eu levantarei tu descendiente. Habla de la resurrección de Yeshua. Habla de la resurrección. Fala da ressurreição de filho.
Y en la resurrección Él edifica una nueva casa. Ou seja, na ressurreição ele edifica uma nova Esa casa es de David. é de Davi. El hombre de la resurrección es de la casa de David. O nome da ressurreição tem a ver com a casa de Davi. Según el Evangelio, Él es descendiente de David Segundo o Evangelho, ele é descendente de Davi, en la carne. na carne. Y como descendiente de David, Como descendente de Davi, Él muere. ele morre. Y como descendiente de David, Como descendente de Davi, Él es resucitado. ele ressuscita. Y cuando yo me bautizo, Quando eu me batizo, yo entro en su muerte. eu entro na sua Yo muero con Él. eu morro com ele. Cuando salgo del agua, Quando sai da água, soy parte de la resurrección de Yeshua. da ressurreição de Yeshua. Y en esa conversión, E nessa conversão, yo entro a ser parte de la casa de David. passa a ser parte da casa de Davi. Y la casa de David es la casa real E a casa de Davi é a casa de reyes. reis. Por eso en el libro de Revelación, Isso no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 capítulo 1, versículo 6, y capítulo 6, versículo 10, capítulo 6, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ele diz que a fé de nós reis e Ha sacerdotes comprado personas de toda tribu y lengua ha comprado pessoas de todas as tribos y los has hecho reyes y sacerdotes. fez reis e sacerdotes. ¿Cómo es posible que los brasileros pueden ser reyes de la casa de David? Como pode ser possível os brasileiros serem reis da casa de Davi? Porque Yeshua pagó con su sangre para comprarte. Porque Yeshua Y él como una aspiradora te chupó cuando estaba muriendo. Te incluyó en su muerte. Y cuando Él murió, tú moriste con Él. Y cuando Él fue resucitado, tú fuiste resucitado con Él. Como casa de David. Como rey. Como rey. Todos los que nacieron de nuevo son parte de la casa de David. se nasceram de novo fazem parte da casa de Davi. Podéis aplaudir, por favor. También en 2 Timoteo 2:8. Segundo Timóteo 2:8. Recuerda a Yeshua, el Mesías, resucitado de los muertos, nacido de la descendencia, semilla de David, según mi evangelio. Fala sobre Yeshua ressuscitado, segundo a carne que veio da descendência de Davi. Está ahí. Lembra-te de Yeshua, o Messias ressuscitado dos mortos, nascido da descendência de Davi, segundo o meu evangelho. ¿Por qué es buena nueva que Yeshua era de la descendencia de David? Por que era uma boa nova que Yeshua era da descendência de Davi? Porque es buena nueva para nosotros. Porque isso é uma notícia boa. Podremos entrar y ser parte de la descendencia de David. Ou seja, podemos entrar e fazer parte da descendência de Davi A partir de la muerte de nosotros mismos a partir da nossa morte. y recibir la nueva vida en el Mesías. Recebemos a vida do Messias Somos parte como parte de los gobernantes que nunca dejarán de gobernar. dos governantes que nunca deixarão de Es una vida indestructible. uma vida indestrutível. Por eso somos reyes y sacerdotes para siempre. Somos reis e sacerdotes Para siempre y siempre, siempre, siempre. Sin fin. Esa es la primera parte, reyes. Essa primeira parte. Segundo es sacerdotes. Segundo é sacerdote. Es un nuevo sacerdocio Esse é o novo sacerdote. eterno Eterno. que se basa sobre una vida indestructible. Se baseia sobre uma vida indestrutível. Yeshua fue resucitado. Yeshua foi ressuscitado. No puede morir. Não pode morrer. Dios le dio una vida indestructible. Deus te deu uma vida indestrutível. Como hombre indestructible, Como homem indestrutível. capacita para ser sacerdote para siempre, Capacita para ser sacerdote para según el orden de Melquisedec. segundo a ordem de Melquisedeque. Porque para ser según el orden de Melquisedec, Porque para ser segundo a ordem de Melquisedeque tienes que ser inmortal. tem que ser imortal. Los levitas mueren, Os levitas morreram. los sacerdotes mueren. Os sacerdotes Es el sacerdocio de los mortales, são esses sacerdotes que são. pero hay un sacerdocio de los inmortales Mas existe sacerdócio en un templo celestial em um templo celestial que no va a ser destruido. que não vai ser destruído. Los que resucitan con Yeshua son reyes y sacerdotes.
ministros en el templo celestial, ministros no templo celestial, reyes sobre la tierra, reis sobre a terra. igual que Yeshua. Igual a Yeshua. Esto es para los que han nacido de nuevo. Isso para os que nasceram de novo. Ahora lo tenemos en el Espíritu. Agora temos os nossos Entonces lo tendremos también en carne, teremos também em carne, en cuerpo. em corpo. Estaremos en la tierra, Estaremos na terra, el cielo estará en la tierra o céu estará na terra. y serviremos en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Serviremos o céu e na terra ao mesmo tempo. Primero 1000 años. Primero 1000 años. Y después en los cielos nuevos y la nueva tierra. Depois haverá os novos céus e as novas e a nova terra. Así que gózate. Gózate. Alegre-se. Necesitamos revelación para que estas cosas sean reales en nuestras vidas. Precisamos de revelação para que essas coisas sejam reais em nossas vidas. Son hechos espirituales. São atos espirituais feitos. Hechos, realidades. Son realidades. Pero hay que vivir la realidad que somos. Precisamos viver. Somos doble. Somos el viejo y somos el nuevo al mismo tiempo. Somos os velhos, somos o novo ao mesmo tempo. Somos de Adán todos, Somos todos de Adão. pero también somos todos de Yeshua, resucitado. Também somos todos de Yeshua. Los que hemos nacido de nuevo. 2 hombres en uno solo. Ahora somos dobles. ¿Quién va a tener más fuerza en tu vida? ¿Quién va a dominar dentro de ti? ¿El viejo o el nuevo? ¿Cómo podemos hacer que el nuevo hombre domine dentro de nosotros? Podemos fazer esse novo homem dominar dentro de nós, Dándole alimento. dando-lhe alimento. Cuando naces de nuevo es un bebé. Quando você nasce de novo, você é um bebê. Tienes que darle de comer. Tem que dar de comer. ¿Cómo? Como? Con las palabras de Dios Com as palavras de Deus. y con el Espíritu de Dios. Com o Espírito de Deus. Leer la Biblia todos los días. Ler a Bíblia todos os dias. Meditar en las Escrituras. Meditar nas Poner las palabras en tu corazón. colocar as palavras. Repetirlas con tu boca. Repetir com sua boca. Vivir la Escritura. Viver a Escritura. Orar todos los días. Orar todos os Tomar dias. tiempo con Dios. Tomar tempo. Alabarle. Louvá-lo. Cultivar tu intimidad espiritual. Cultivar a sua intimidade. Cuida tu vida espiritual. Cuida da sua vida. Deja que el alimento de la palabra fortalezca al hombre interior. Deixe que o alimento da palavra fortaleça o seu homem interior. Y tú tendrás victoria sobre el pecado en tu vida. Você terá vitória sobre o pecado em sua vida. No somos esclavos del pecado. Nós somos escravos. Podemos tener dominio en todas las áreas de nuestras vidas. Todas. Todas as áreas da nossa vida. Si somos esclavos es porque no hemos dado alimento al nuevo hombre. Se somos escravos é porque não temos dado alimento. Si somos arrastrados por el pecado Somos arrastados para o pecado. es porque el nuevo hombre no toma dominio sobre eso. Porque o novo homem não tem domínio. Y nosotros tenemos que escoger. Nós temos que escolher. Podemos ponernos de pie. Vamos de pé. Mañana hablaremos más de estas cosas. Quizás podríamos pedir un poco de teclado. Alguien podría tocar un poco. Algo que exalte a Hashem. Algo que exalte o Senhor. Gracias, Padre, por las verdades eternas. Senhor, pelas verdades eternas. Haznos entender estas cosas, Padre. Nos ajude a entender essas coisas, Senhor. Yo sé que hay mucho conocimiento, Sei que há muito conhecimento, mucha teoría. muita teoria. Permite que se transforme en revelación todo lo que hemos hablado. Permita que isso se transforme em revelação. Que nuestro interior pueda asimilar las verdades. Permite que la Escritura sea la luz para nuestras vidas. Que a Escritura seja a luz para as nossas vidas. Gracias por tus promesas. Obrigado pelas suas promessas. Gracias por lo que has hecho. Obrigado por Gracias porque cumples tu palabra. Obrigado porque tu
Cumple tu palabra en nuestras vidas. Permite que el nuevo hombre tome control en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a matar al hombre viejo. Considerarnos muertos al pecado. Deja que podamos vivir la vida de la resurrección de Yeshua. En todo momento. Libéranos de las fuerzas del mal. Entrénanos para la batalla, para tomar control y vencer sobre todo instinto maligno en el viejo hombre. Dominar nuestras mentes con la vida nueva del Mesías. Gracias porque nos has hecho reyes. Me has hecho rey en el Mesías. Gracias. Escucha bien ahora. Para ser rey, primero hay que ser sacerdote. Yeshua tenía que morir primero para poder gobernar después. Ese es el camino. La forma de vencer sobre el mal es morir de sí mismo. No buscar tus propios intereses. Morir de tus intereses. Morir de tus instintos. Dices, no se haga mi voluntad. No quiero que mis deseos sean cumplidos. Yo quiero que los deseos de Dios sean cumplidos en mi vida. Yo dejo mis deseos. La solución de todos los matrimonios es que el esposo y la esposa dejen de buscar sus propios intereses. No te casaste para ti. Te casaste para Dios. Para cumplir la voluntad de Dios. No para que el cónyuge supla tus necesidades. Si tú entras en el matrimonio con esa idea, tienes que arrepentirte. Mi mujer no fue creada para suplir mis necesidades. El esposo no fue creado para suplir mis necesidades. Fuimos creados el uno para el otro para cumplir las necesidades de Dios. Si yo cedo, si mi esposa cede ante la voluntad de Dios, tendremos armonía en la familia. El día cuando uno exige para sí mismo, hay conflictos familiares. No puedes exigir nada de tu esposa. No puedes exigir nada de tu esposo. Exige de ti mismo. Y todo lo que recibas es por gracia. Si recibes poco, di obrigado. Si recibes mucho, di obrigado. Sé agradecido. No exijas. Deja de exigir de tu esposo y esposa. Y tú tendrás un mejor matrimonio. Entrégate. Busca suplir la necesidad del otro. Lo que tú siembras, recogerás. Primero sacerdote, después rey. El que no se sacrifica
no puede gobernar. pode governar. ¿Quién quiere sacrificarse? Quem quer sacrificar? ¿Quién quiere morir de sí mismo? Quem quer morrer para si mesmo? ¡Wow, Pai! Mira estas manos. Pai. Padre, mira estas manos, los que quieren sacrificarse a sí mismos. Padre, yo pido que tomes los corazones de los que levantan las manos, en señal de que queremos ser sacrificio, queremos ser sacerdotes, y sabemos que el que se entrega es resucitado. Quiero morir con Yeshua. Di esto: yo quiero morir con Yeshua. Permíteme sufrir con Él. Quiero morir como Él, para llegar a la resurrección de los muertos. Para chegar à ressurreição dos mortos. Deseo el poder de la resurrección. Receba o poder da ressurreição. Por eso me entrego. Por isso eu me entrego. Me niego a mí mismo. Eu mato a mim mesmo. Ya no busco mis propios intereses. Mato meus próprios interesses. Busco tus intereses. Busco os seus interesses. No se haga mi voluntad, Não seja feito sino la tuya. senão a sua. Hágase tu voluntad, Seja feito a sua vontade. como en el cielo, Como no céu. en mi vida, Em mim. en nuestro matrimonio. No nosso matrimônio. En el nombre de Yeshua. Em nome de Yeshua. Algunos esposos necesitan pedir perdón a sus esposas Alguns esposos aqui necessitam pedir perdão à sua esposa por haber exigido. por ter exigido. Y las esposas que pidan perdón a sus esposos E algumas esposas precisam pedir perdão aos seus esposos por haber exigido por ter exigido muito dele. que tu esposo cumpla y supla tus necesidades. Que seu esposo cumpra as suas necessidades. Dios te va a suplir. Deus vai suprir as suas necessidades. Pon tus ojos en Dios, Coloque os teus olhos em Deus, no en tu esposo. não em seu esposo. Y Dios utilizará a tu esposo E Deus utilizará o seu esposo para darte todo lo que necesitas, para te dar tudo o que necessita. para hacer la voluntad de Dios, Para fazer a vontade de Deus. no tu propia voluntad. Não os seus. Bendito sea tu nombre. Restaura las familias, Padre. Sim, Jesus.